Frey se horrorizó de repente. Después de que el hombre se autodenominó señor, el pupilo se contrajo, y su boca se abrió en silencioso shock. Hombre sosteniendo su rostro con la mano. Recordó que así es como lo llamaban. Isabella no pudo contenerse. Y gritó una advertencia a Frey. En horror, Frey se calmó. Dijo lentamente que no le gustaba ese nombre. Frey frente al autonombrado señor. ¿Tienes otro nombre? El hombre miró a Frey con confusión y pensó. Pero pronto, el hombre cuyo cabello delantero comenzó a temblar con el viento, decidió autodenominarse Dro. Isabella, detrás de Frey, frunció los labios, notando con sorpresa que a Dro no le gustaba pensar. Dro se giró y miró al desierto, preguntando qué hacer ahora. Frey pasó junto a Dro informándole. Inicialmente iban a Nempal. Frey miró a Dro detrás de él, diciendo que le contaría los detalles en el camino, porque también necesitaba averiguar muchas cosas relacionado con los semidioses. Dro y Frey caminaron juntos por el desierto hablando. Isabella lo siguió a cierta distancia. Isabella, observa atentamente la conversación entre Frey y Dro. Este compañero que se llamaba señor. Era extraño al atardecer. El grupo siguió su camino. ¿A qué hora es Bella? Caminando detrás de Frey y Dro. Observa que, a diferencia de su apariencia, que hablaba de falta de interés en todo a su alrededor. Dro era una persona increíblemente curiosa. Durante un cuarto de día, mientras el grupo seguía caminando, Dro gesticulaba sin cesar. Preguntó a Frey sobre todo. Pero sobre todo, le interesaban los semidioses. Llegó la noche, las estrellas adornaron el cielo, ayudando a iluminar el camino. Frey, Dro y Isabella estaban sentados. Junto al fuego, montaron una tienda. Dro se levantó, sorprendido, preguntando por el señor. A pesar de que Dro aprendió rápidamente sobre los semidioses, era muy sabio, pero ahora no podía contenerse. Dro sentado enfrente de Frey y Isabella. Preguntó lo que acabó de decir, las caras y cuerpos de Frey. La luz de la ojera iluminaba a Isabella y a la bestia, mientras observaban a Dro sin mostrar emoción alguna. Brawl se agarró la cara y pidió perdón. Debido a los fragmentos de memorias perdidas. Ahora su mente estaba llena de vacíos. Al darse cuenta, Dro pidió ayuda. Frey miró al cielo nocturno. Y reportó que él, de hecho, tenía una sospecha de quién era Dro. Frey miró dónde estaba sentado Dro. Y preguntó si podía revisar su cuerpo un poco. El rostro de Dro volvió a ser inexpresivo. Luego, le dio permiso a Frey. Isabel observó cómo Frey se levantó y se acercó a Dro. Isabella se sonrojó, su rostro tembló de vergüenza. Sus ojos y boca se abrieron de par en par. El chico, que se quitó la camiseta sin mangas. Y Frey miró a la gritona Isabella. Ella gritó por su descaro. Pero ni Dro ni Frey le respondieron. Frey, detrás de Dro, inyectó mana en su cuerpo. Sintiendo el mana alrededor de su corazón, Isabel se cubrió la cara con las manos, cubriendo su boca y parte de su mejilla, pero dejando deliberadamente sus ojos abiertos, expresando sorpresa o shock por lo que vio. El chico miró a Frey detrás de él. Después de decir que tenía el corazón de un dragón, Frey inyectó mana a Dro. Sintiendo el manto que emanaba de su corazón, y los numerosos vasos sanguíneos, a través del cual el corazón transmitía mana, Frey quitó la mano de Dro. Detrás de él. Supuso que era el señor del dragón. Isabella saltó y se acercó a Frey, mientras no quitaba la vista de Dro. Resultó ser el señor del dragón. Dro se puso su chaqueta sin mangas y miró la ojera, pensando en palabras de frase. Frey frunció el ceño a Dro y le pidió que dile más sobre la victoria sobre los semidioses. El chico alzó la cabeza, su mirada se perdió en la lejanía. Luego dijo que la tierra estaba triste. Frey, que estaba detrás de él, no entendió sus palabras, preguntándole de qué hablaba. Frey cuidó de Dro, quien se levantó y caminó hacia una de las dunas. Intentó llamarlo, preguntándole a dónde iba. Frey y Isabella siguieron a Dro por el desierto. Frey se acercó a la parada de Dro. Miró a la zona, buscando algo que
atrajo la atención de Dro. Dro observó el desierto en la lejanía. Y habló de un objeto enterrado en el suelo. Durante miles de años, estos objetos habían estado allí por mucho tiempo. Dro extendió la mano y levantó un dedo. El suelo tembló bajo los pies del grupo, mientras Isabella intentaba mantenerse de pie, gritando por el terremoto. La arena y el aire comenzaron a hundirse en el suelo. Frey observó el objeto brillante, el objeto que salió volando del suelo. Justo frente a Drow, Frey alzó la cabeza y miró sorprendido el objeto de arriba. 2 guantes dorados de King House flotaban en el aire. Este era el legado de Kazagen. Lanza los guantes a Frey. Le dijo que cogiera los guantes, porque eran familiares para él. Isabella apretó las palmas en puños y observó con curiosidad los guantes y las manos de Frey. Ella estaba interesada en el legado de Kazagen, escrito en los libros. Frey metió los guantes en la bolsa espacial. Giró la cabeza y preguntó a Dro cómo sabía de ellos. Sí pasaron miles de años. Entonces, probablemente estén enterrados muy profundamente. Drow con la espalda a Frey. Dijo que la tierra le indicó que el legado oculto aquí buscaba a su dueño. Frey se giró y miró a Dro. Recordó cómo decían que el señor dragón estaba conectado orgánicamente con todo el continente. Dro caminó por el desierto nocturno, diciéndole a los demás que se vayan. Pero Frey comprendió algo en ese instante. Si Dro muriera, significaría la muerte del continente. ¿Significaba eso que Dro era realmente el señor dragón? En algún lugar del desierto ardía una llama, iluminando brillantemente el desierto en la noche. Frey, Dro y Isabella se pararon al borde del Nempantule destruido, que ardía en llamas. Isabella, horrorizada, gritó, diciendo que todo Nempantel ardía en llamas. Freya, quien está cerca, le pidió que no gritara, porque él mismo vio lo que sucedía. Frey frunció el ceño, su mirada se volvió seria. Después de percibir a los 3 semidioses, Dro se alejó del grupo, mirando sus espaldas. En ese momento, Frey sugirió que todos se apresuraran. Pero cuando Dro dijo que no iría, Frey tropezó y cayó al suelo. Frey se sonrojó un poco por la vergüenza. Se levantó y preguntó a Dro por qué no quería ir. Brawl levantó la cabeza y miró al cielo. Drow miró al frente, distante. Le informó a Frey de 3 semidioses que se acercaban. De ese lado, Isabella abrió la boca en horror. Y Frey se puso serio tras las palabras de Dro. Frey observó a Dro frente a él, sorprendido, porque Dro dijo que se encargaría de ellos. Él y ellos debían irse. Lidiar con quienes estaban en la ciudad. Frey miró a Dro. Preguntó si podía enfrentar a los demigodos solo. Drow se elevó volando, empujándose del suelo, generando un fuerte viento. Eso hizo que el cabello de Isabella y Frey se agitara. Al irse, Drow se despidió de ellos. Isabel miró a Dro mientras volaba, diciendo que ahora no era momento de preocuparse por los demás, porque también había 3 semidioses de este lado. Isabella bajó la cabeza y se desanimó. Estaba muy avergonzada porque no pudo ayudar contra los demigodos. Dices, Bella, miró a Frey y le preguntó si podía enfrentarse a los 3 demigodios. Sola en este momento. Fuera de la ciudad en llamas. 2 semidioses estaban en el cielo. Y frente a ellos estaba Nyx. Uno de los semidioses le dijo a Nyx que dejara de quejarse, porque si no fuera por la orden de Ignis de llevársela, y si no la hubieran traído viva, ya estaría muerta. 2 demigodas femeninas se enfrentaron a Nyx. Alrededor de su cuerpo se liberó poder divino. Una de las demigodisas sostenía un hacha enorme en su mano, quejándose de que algún apóstol patético se atrevió a desobedecer las órdenes de su amo y escapar. Nyx intentaba recuperar el aliento. Tenía muchas heridas en su cuerpo, incluso en su rostro. Ella tenía 2 heridas de las demigodisas. Un demigod en armadura azul, y sosteniendo una enorme espada de una mano en su mano. Pidió a Dendi, llamándola 3 veces previamente su hermana. ¿Significaba traerla viva? Tenían que traer a Nyx sin un porqué, un solo rasguño. ¿O bastaría con mantenerla viva? Dendi, flotando cerca, llevaba armadura dorada. En su mano, sostenía un enorme hacha de batalla.
la cual colocó en su hombro. Burdandi respondió pronto a la pregunta de su hermana, al decir que esto podría cambiar, dependiendo de la situación. Nyx apretó los dientes de impotencia y rabia. Para ella, los semidioses eran parásitos que no tenían ni sangre ni lágrimas para atraparla sola. Mataron a tantos inocentes. Dendi flotando frente a Nyx. Interrumpió a Nyx preguntándole por qué. ¿Por qué necesitaban saberlo? Si algunas personas tenían pecados o no. Dendi sonrió con los labios curvados. Preguntó a Nyx si se preocupaba por cada hormiga. Se desplomó mientras caminaba por la carretera. Nyx apretó los puños, se enfureció. Sus ojos brillaron de la energía excesiva que irradiaba. No podía perdonar a estos demagogos. Ordena. Isabella sintió una gran oleada de energía. Apareció en el cielo detrás de ellos, como si dos enormes alas hubieran formado chorros de fuego. Frey y Isabella se volvieron. Frey se asustó al ver a Nick luchando contra los semidioses. Los ojos de Nick brillaron mientras gritaba, intentando liberar todo su poder. Nick extendió sus brazos, convirtiendo el fuego detrás de ella en chorros. Esa corriente se dirigió a los demigodios. Su grito se escuchó en toda la ciudad. Ella gritó, ordenando a los semidioses que desaparecieran. Dendi y Skal esquivaron las corrientes de Nick. El escudo de fuego casi recibe el ataque, haciéndola gritar sobre la locura de Nick. Nyx, con los brazos estirados, sigue transformando el fuego en látigos y chorros. Y atacó con ellos. Skull gritó en ese momento, ordenando a Nyx que deje de usar su fuerza vital, porque ellos mismos se les ordenó traerla viva. Nyx no escuchó a Skoll. Las llamas continuaron atacándola. La demigodiza, su rostro desencajado de ira. Después, ella misma gritó, diciéndole a las diosas demonios que mueran. Nyx dejó de brillar y abrió mucho los ojos, sintiendo dolor en su cuerpo. La lanza atravesó el estómago de Nick. Sangre brotó de la herida. Nyx miró la punta de la lanza. Dentro de la incomprensión, quería decir algo, pero solo una tos salió de su garganta. La tercera demigodiza en armadura blanca se paró detrás de Nick. La lanza atraviesa el cuerpo de él. Burdandi agarró su cabeza con la mano. Recordando cómo dijo que era la Agonia, ordenó que trajeran a Nick con vida. Wood miró a Burdandi con sus ojos violetas. Le dijo que no se preocupara, porque Nyx era un fénix. Ella definitivamente no moriría de esto. Wood lanzó su lanza, haciendo que el cuerpo de Nick cayera. Nyx, volando hacia abajo, pidió perdón a Torcuda, a quien legó su sagrado cuerpo. Una estela de energía dorada quedó tras Nick. Al caer, mientras Nyx le pedía perdón mentalmente a Frey. De repente, Frey subió y recogió el cuerpo de la caída. Nyx en sus brazos. Dendi y Skal observaron con interés a Frey. Apareció. Frey flotaba en el aire, sosteniendo a Nyx. Nyx lloró al ver a Frey. Incluso Torque no pudo contener sus lágrimas. Frey guiñó un ojo a Nyx, asegurándole que finalmente la había encontrado. Isabel corrió hacia él, desplegando sus brazos. Al aterrizar, Frey pidió que curara a Nyx. Isabella colocó a Nyx en el suelo. Inmediatamente comenzó a usar magia curativa. Una esfera verde apareció alrededor de sus manos. Trey se giró y, sin prestar atención a la pregunta de Nick, camina hacia la demigodiza. Nyx, aún con lágrimas en los ojos, preguntó cómo la encontraron. Cuando Nyx intentó hablar de sus emociones recientes. ¿Te detuviste? Al darse cuenta de que no era Torcuda quien hablaba ahora. Frey se giró, mirando a Nyx, y le dijo que dijera que estaba feliz de verlo. Nuevamente, una lágrima brotó de los ojos de Nyx. Las tres hermanas de Migoda se pararon juntas, mirando a Frey y hablando de él. Nyx miró a Isabella, sentada a su lado. Le habló de las hermanas normales, quienes eran demigodos bajo el control de Agneus, y su objetivo era llevarla a Agneus. Frey al margen, mirando al suelo, las diosas en el cielo. Pregunta a Nyx por qué intenta suicidarse. Viejo y gruñón, miraron a Frey con sonrisas en sus rostros. Frey enfureció al ver a las hermanas en el cielo. Le dijo enfadado a Nyx que no necesitaba morir, porque solo necesitaba que las hermanas desaparecieran. Skal colocó su espada sobre su hombro,
y al mismo tiempo con el anciano a su lado. Preguntó sobre la identidad de Fry. Mientras Old preguntaba si sabía de dónde venía, Fry no les respondió. Estiró los brazos a un lado. De inmediato, su cuerpo fue rodeado por mana roja. La luz negra y roja parpadeó en todo el cuerpo de Fry. La esfera roja de relámpagos comenzó a expandirse, cubriendo un gran área pero flotando junto a Verdandi. Pregunta a Fry qué tipo de magia era. No podía creer esa magia de ese nivel. Podría ser activado por un niño como él. Se liberó su poder divino del cuerpo de Urt. Su cabello ondeó tras ella. Y apareció una sonrisa salvaje en su rostro. En un instante, Odd, empujándose del aire, se encontró a unos metros de Fry. Se movió al azar alrededor de Fry, diciendo que, si Fry pidiera jugar con ellos, por supuesto, harían su voluntad. Old extendió los brazos a los lados y soltó su lanza al instante. Su lanza se dividió y transformó en 4 más. Old voló hacia Fry desde un lado. Le apuntó con 4 lanzas. De repente, Verdandi gritó, pidiendo a su hermana que detuviera. Se detendría. Sonriente, una luz brillante iluminó su rostro. Un momento después, el cuerpo de Old fue impactado por muchos rayos. Su grito desgarrador se escuchó en toda la zona. Después de que cesaron los rayos, su cuerpo quemado se hizo visible. Algunas partes de su cuerpo estaban desgarradas y perforadas. El cuerpo de Old cayó hacia atrás. Poco después, su cuerpo cayó junto a Frey, quien aún tenía relámpagos a su lado. Frey se quedó inmóvil, aún después de vencer a una de las semidiosas. No estaba feliz. Skuld y Verdandi abrieron sus bocas, sorprendidas y enfurecidas. Skuld gritó llamando a su hermana. ¿En qué momento? Después de la descarga eléctrica, Dendi se dio cuenta de que el poder de Indra que Frey desató causó la muerte de la diosa Hera. Amplié. Una gota de sudor corrió por su mejilla. No entendía cómo alguien podía hacer esto. Skuld se acercó al cuerpo ofendido de su hermana y la abrazó. Lágrimas rodaron por la cara de Skuld. Sus labios se encogieron con amargura. Frey cubrió su rostro con la mano y se rió de las hermanas semidiosas. Escudo, sentada sobre el cuerpo de su hermana, levantó la cabeza preguntando qué era tan gracioso. Frey abrió un ojo, miró a Skuld con furia, llamándola asquerosa por su quejumbrosa. Ahora bien, aunque anteriormente había destruido cientos de familias, Skald sacó su espada y se preparó. Ella liberó su poder con intención de matar a Frey. Bedi, flotando en el cielo, también agarró su hacha. Más cómodamente, ella pensó en el enorme, el poder divino que los apóstoles ordinarios no podían obtener. Además, controlaba el mano humano. Dendi tembló al recordar algo. Miró a Frey, cuyo cuerpo estaba rodeado de poder divino. Solo ahora se dio cuenta de que era Frey Black, el apóstol de la traidora rica, a quien el Señor había mencionado. Skald tomó la decisión de actuar, agarrando la espada con ambas manos. Gold corrió hacia Frey gritando y llorando. A la misma hora, Verdandi descendió, gritando a Skuld para que no se apresure. El rayo negro atravesó la frente de Skuld. Frey se mantuvo con el brazo estirado, indicándole con el dedo en la frente a Skuld. El rayo del atravesó su cabeza y detuvo su impulso. Un momento después, una gran cantidad de maná emergió de la nuca de la cabeza congelada de la escultura. Skullet con un gran agujero en la nuca cayó cara abajo en la arena frente a Frey. Torcuda, quien había tomado el control del cuerpo de Pronix, miró la batalla y la distancia, atónito. No podía creer que Frey hubiera vencido a los dos semidioses en un instante. Isabella, quien atendía a los Nix, estaba tratando. Miró a Frey, entendió su divinidad. No se podía comparar su poder con el de aquel durante la batalla de Mil. Pero también le pareció que también se había adaptado a combinar el poder divino con. Mamá Ferandi alzó la cabeza y rugió. Poder divino salió de su cuerpo. Dendi apretó los dientes y lloró desconsoladamente. Ella estaba enfadada, diciendo, pero Frey se atrevía a matar a sus hermanas. Frey alzó la cabeza y llamó tonterías a sus palabras. Andy inclinó la cabeza
y la poderosa energía divina salió de su cuerpo. Ella dijo que Frey no sabía como ella. Vivió en el abismo de la soledad durante 1000 años. Andy gritó, mostrando venas en su rostro. Su pupila se encogió mientras gritaba que las hermanas eran todo. Vieja y escaldada eran partes de ella. El cuerpo del cráneo mentiroso comenzó a disolverse, convirtiéndose en corrientes de energía. El cuerpo entero de Scott se disolvió, y se convirtieron en corrientes de energía. Todos los flujos de energía se dirigieron a Verdandi. Frey, de pie abajo, observó todas las acciones de Dandy, diciendo que sabía que, al principio eran un solo cuerpo. Una espada apareció en la espalda de Verdandi. Una antigua lanza flotaba a su lado. Verdandi flotó, escuchando a Frey. Él la llamó jugando y a sus hermanas repugnantes. Frey miraba a Verdandi desde el suelo. Recordó cómo los dioses llamaban a la gente. Simplemente trataban a la gente como insectos. A pesar de esto, estaban obsesionados y anhelaban camaradas y familia. Y estas son las cosas más humanas. ¿Ves? Bella miró a Frey mientras cuestionaba al semidios, preguntando cómo se llamaban sus acciones. Frey frunció el ceño, sus ojos llenos de ira, mirando a Verdandi. Frey llama a sus acciones un complejo de inferioridad. Andy apretó los dientes y su cuerpo empezó a temblar, denunciando todo lo que Frey dijo como absurdo. Verdandi se alejó. Desde su asiento, se levantó y corrió hacia Frey, girando su hacha. Una enorme hacha dorada chocó con la barrera de Frey. Frey, dentro de la barrera, miró a Verdandi, que presionó su barrera contra el suelo, haciendo que la arena espartiera. Después de que Verdandi lo llamó un insecto, Frey le dijo que parara, porque era patético mirarla. Frey, dentro de la barrera, mirando a Verdandi, dijo que no podía vencerlo. Enfurecida, Dandy gritó. Le dijo que dejara de hablar tonterías. De repente, la barrera de Frey desapareció. Frey extendió su mano y luego la bajó, haciendo que el cuerpo de Verdandi se estrellara contra el suelo. La aura de Dandy y Frey era roja. Frey se paró frente a Verdandi, llamando a la criatura estúpida. El cuerpo de Verdandi quedó aplastado en el suelo, en una extraña posición. Círculos rojos de mana aparecieron en el suelo a su alrededor. Frey, de pie frente a ella, le preguntó si necesitaba misericordia. Verdandi miró a Frey y gritó, pidiéndole que esperara, pero al siguiente segundo, el cuerpo de Verdandi se desintegró en pedazos, convirtiéndose en energía roja. Frey observó todo. Gruesos de energía comenzaron a disiparse en el aire. Frey, con el brazo extendido, se quedó parado. Sus nubes de polvo y corrientes de viento se extendieron cerca de él. Frey observó el pequeño cráter, dejado por su hechizo, pero no vio el cristal del dios. De repente, detrás de Frey, una figura humana emergió de la arena y corrió hacia Nyx. ¿Quién está siendo atendido por Isabella? Frey se giró con expresión de miedo en el rostro. Verdandi, cuyo cuerpo ahora era arena, ya se había acercado a las chicas. Frey solo logró girar y gritarle a Isabella que Verdandi apuntaba a Nick. Andy golpeó a Nick con sus garras, diciendo que solo necesitaba tomar el fénix desde el principio. Isabella cubrió la cabeza de Nick con su cuerpo. Partículas de hielo volaron. Isabella, abrazando a Nick, abrió los ojos al escuchar a Elia, quejándose de los gritos. Alzando la cabeza, Isabella cautivada, atrapada en hielo. Isabella levantó el cuerpo de Nick, mirando a Verdandi con la mano extendida, que se congeló cubierto de hielo. Un trozo de hielo se separó de la cara de Verdandi. Entonces, en un instante, la mitad de la cabeza de Verdandi se desintegró en pedazos. Frey al lado miró a Elias con asombro. Elias, alisar su rostro con la mano, estaba junto a Isabella y Nyx. Después de que Frey gritó y preguntó por qué había venido, Elias le preguntó en respuesta, ¿por qué había tantos hombres ruidosos en estos lugares? Alya se acercó a Frey y dijo que necesitaban salir urgentemente de este lugar. El rostro de Alya se puso serio. Ella anunció la llegada del señor. Frey llevó a Nyx en brazos. Isabella y Alya caminaron a cada lado de él. La tormenta de nieve los rodeaba, mientras Frey sostenía a Nyx en brazos.
Isabella se quedó atrás por la tormenta. Ella lo siguió con los brazos cruzados, protegiéndose del temporal. Al llegar el grupo a la casa de Ellie, la tormenta de nieve ya había cesado. Isabella observó la choza con curiosidad. No entendía qué tipo de lugar era. En medio del campo de nieve, ¿dónde estaba la choza? Ellie abrió la puerta y todos entraron. Preguntó a Frey si sus recuerdos surgían. Una tras otra, Frey se desplomó, recordando las escenas del pasado que pasaban. Sonriendo, Elia dijo: eso sería mejor que olvidara estas memorias. Pero Frey no terminó sus palabras. Frey vio a Isaac, con el rostro cubierto de moretones y contusiones. Frey frente a Sokka. El que estaba sentado se sorprendió al verlo. Isaac mirando a Frey. Preguntó si Frey ahora lo llamaría padre. Elia pasó frente a Frey. Sus palabras asustaron a Frey y lo hicieron estremecer. Ella lo llamó a su sofá. Elia se sentó en la espalda de Isaac, quien se inclinaba sobre su calcetín. Tembló. Elias dijo que incluso tenía un sofá de masajes. Esa era la razón por la que le gustaba. Frey adentro. Lucas lloró al ver la escena. Lucas intentó calmarlo, porque entendió sus sentimientos. Mientras, Lucas, quien sostenía a Nix en sus brazos, miró a Elias con incomodidad. Isabella se sentó junto a la cama donde habían dejado a Nix. Frey cubrió a Nix con una manta. Y Isabella, usando magia, inició la curación de Nix. Su rostro se sonrojó, y ella agarró los bordes de la manta con una sonrisa satisfecha en su rostro. Y les agradeció. Elia, sentada en el saco, se rió, sorprendido por el cuidado de Frey, y le preguntó si se había enamorado de ella. Frey miró a Ellie sin responder. Ellie apoyó la cabeza en su mano y decidió difundir la noticia del Imperio Cascal, que se había sometido al Señor. Frey se giró, escuchando a Elia decir que, por esto, no solo él, sino también los círculos, resultaron ser enemigos de la humanidad. Elia, sentada en Isaac, felicitó a Frey, quien estaba de pie frente a ella, porque estaba segura de que él era el primero quien había enfadado tanto al Señor. Frey, mirando a Ellie, frunció el ceño, preguntando si el Señor vendría a solucionarlo. Elia sonrió confirmando la frase. Su frente se alisó, dejó de fruncir el ceño, y le preguntó de dónde venía la información. El azul de la pupila miró a Frey. Luego mencionó el nombre Iris. Frey se enfadó al escuchar su nombre. Miró a Elias con ira. Elijah bajó sus manos, diciendo que esa chica asquerosa los burlaba a todos. Parecía que, incluso ella estaba bajo su control. Frey decidió preguntarle a Elia. Ella le ayudaba mientras él se sentaba. Elias, mirando a Frey, le recordó lo que dijo. Que no lo dejaría morir como un perro. Frey no mostró emoción alguna en su rostro. Y no le dio importancia a su respuesta. Le preguntó de nuevo por qué lo ayudó. Elia lo llamó estúpido tras su pregunta. Elia se levantó, llamando a Frey un malentendido de las mujeres. Muy parecida a la frase de Ricky. Su boca se abrió en shock ante sus palabras. Elia le dio un puntapié en el trasero, ordenándole pelar la manzana. Luego, dijo que nunca había visto a Ricky abrir su corazón.